micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile. Presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, Manuel Suárez y José Tomás Fernández todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, muy buenos días. Comenzamos una nueva semana en Metrópolis AM, 7 de la mañana en punto de este 22 de enero, y comienza la programación, el tren programático de radio La Clave, y comienza por supuesto con el deporte, donde hay bastantes buenas noticias. Una en el polideportivo, buena noticia, interesante, se la estaré comentando. Malas noticias en el fútbol porque La Roja Sub-23 partió mal. Bueno, contentos los hinchas de Universidad de Chile. No logran convencerse los de Universidad Católica, preocupadísimos los de Colo-Colo. Seguiremos hablando un poco de las buenas noticias con Ben Brereton en el extranjero. Mala noticia por parte de Gabriel Suazo, que era un penal. Hay desequilibrio entre las buenas y las malas, pasa un poquito de todo en el deporte nacional, y de eso estaremos hablando junto al Flaco Fernández y Manuel Suárez, a quien voy a partir saludando, porque el viernes estuvo la primera media hora del programa porque tenía obligaciones allá en el Medio Oriente y fue victorioso. Nos va a contar también de ello. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Felicitaciones por el triunfo del viernes. Hola Edson, hola Flaco, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos a la gente, a los que nos siguen por todas las redes sociales y por la 92.9 Radio La Clave. Así es, el primer triunfo que logramos aquí en tierras saudíes. Muy contento, muy buen ambiente, esperemos que la cosa siga caminando de buena manera. Así que por ese lado contento, un poco triste por el resultado de Chile, que ya vamos a ir desglosando todo el tema. Quien hace posible que este programa esté al aire es Jesús Yáñez, que también el capitán, a quien le mandamos un gran saludo. Y ahora sí, saludo al Flaco Fernández. José Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Edson? Abrazo para ti, para Manuel, para la gente que nos escucha, ya sea a través de la 92.9 en el dial o a través de YouTube o Facebook Live. La verdad, un poquito triste después de lo ocurrido ayer con Chile. Traté de ver harto a los equipos chilenos, lo de Colo-Colo el día viernes, lo de la U con Unión el día sábado, lo de Católica ayer, dentro de lo que se puede, entendiendo las plataformas que hay para seguir a cada equipo y los horarios también. Y la verdad, un poquito decepcionado, un poquito preocupado también con lo que se viene, que en todo caso no es nuevo, es un poquito más de lo mismo, pero uno esperaba que en una temporada nueva quizás vinieran resultados un poco más positivos. No, me parece que no es el caso en muchos de los ejemplos que vamos a dar. Lo estaremos conversando claramente, pero como es habitual y como debe ser en cada programa, comenzamos con nuestros titulares. Titulares en Metrópolis. La Roja tiene amargo debut. Chile cae contra Perú y queda colgando de la entrada al preolímpico. Manuel Pellegrini le pone fecha a su posible llegada a La Roja. 2026 habló, pero bajo un proyecto serio. Brereton feliz tras su gol, pero con gusto a poco. Debimos haber obtenido los 3 puntos, manifestó. Cae el Toulouse. Gabriel Suazo lanzó 2 penales en la definición. Convirtió el primero, erró el segundo. Con polémica, Real Madrid vence agónicamente al Almería en la Liga. Sin triunfos en Perú, Universidad Católica empató sin goles ante Alianza Lima. Y la U mete miedo, aplasta a Unión Española en su debut 2024. Los exámenes médicos dejan en suspenso la firma de Arturo Vidal en Colo-Colo, y la llegada del Rey genera máxima tensión en el Cacique, hasta amenaza de renuncia en el Monumental. Con esta noticia comenzamos esta nueva edición de Metrópolis AM en Radio La Clave. Y antes de meternos en el polideportivo, voy a saludar a la comunidad que ya está interactuando en masa, que ya están dándole like al programa. El viernes rompimos todos los récords. Chico Peñailillo, todos los récords el viernes.
Humberto Acuña nos saluda. Hola muchachos, buen día. Víctor Eugenio Arenas, listo mi like. Cenic, buenos días panel. Buenos días comunidad, que tengan una gran semana. Y de ahí ya vienen las preguntas por Arturo Vidal, porque el hincha de Colo-Colo está preocupadísimo, lo dice Alejandro Guevé, Jaime Pérez, ¿qué pasa con Vidal? El Killer preocupado por el paupérrimo inicio de La Roja en el preolímpico, que fue un mal resultado, ya hablaremos de eso, pero vamos a partir con el polideportivo, porque acá hay una buena noticia. El balonmano de Chile clasifica al Mundial masculino por 8ª vez consecutiva. Esto se da en pocos deportes. Clasificar por 8ª vez consecutiva al Mundial, en este caso en el balonmano, termina siendo una tremenda noticia. El equipo nacional superó a Uruguay 29-18 y alcanzó el tercer cupo del continente para esta cita que se jugará en Croacia, Dinamarca y Noruega. En estos 3 países se va a repartir el Mundial y Chile, tras esta victoria ante Uruguay ayer, Flaco logra lo que no es menor: 8ª clasificación consecutiva a un Mundial en el balonmano. Buena noticia, ¿eh? Tremenda noticia. La gente que se dedica al balonmano o al handball, la verdad es que la gente que trabaja en torno al equipo, la verdad es que es súper profesional, y también los que juegan, se mantiene una base desde hace muchísimos años, lo viven con una pasión tremenda, muchos de ellos jugando en Europa incluso, con rendimientos más que positivos, y la verdad que es 8º mundial consecutivo. O sea, la verdad es que es fruto de un trabajo constante en un deporte que quizás no es tan masivo, pero la verdad es que es bastante entretenido de ver y de practicar. Así que bien por el handball, y ojalá haya una buena actuación también en este mundial de triple sede que se avecina. Sí, Manolo, y se da una particularidad que tal vez la podríamos contrarrestar, cruzar con lo que pasa en el fútbol, porque llegar a 8 mundiales es muy complejo, pero además en el balonmano se habló de una generación dorada, y en el actual equipo van quedando solo 3 jugadores de esa generación dorada, que son los hermanos Esteban y Rodrigo Salinas, además del capitán Erwin Feuchmann. De ahí el equipo se renovó por completo, que viene de lograr la medalla de bronce también en los Panamericanos, pero cuando tú estás en 8 mundiales van pasando distintas generaciones y vas teniendo estos procesos de recambio, lo que habla de un deporte que muchas veces es más desconocido, pero que hay un trabajo serio y hay un trabajo de base, que esto pueden ir cambiando los jugadores y los resultados no van cambiando. Creo que esa puede ser la mirada más interesante en este deporte, y para tal vez tomarlo con ejemplo en otros deportes de cómo te vas renovando también en el éxito. Sin duda, sobre todo los deportes colectivos, porque al final tú requieres del grupo para poder obtener los resultados. Y el balonmano, yo desconociendo un poco la estructura, en los resultados podemos ver que tiene que haber un desarrollo, ¿no es cierto?, una formación, un proceso importante para poder haber estado, o poder estar más bien en 8 mundiales seguidos. Cosa que hoy día, claramente, en el deporte más popular que tenemos nosotros en Chile, que es el fútbol, no se está dando, y es precisamente por eso, porque la formación no está siendo la óptima. Yo lo veo desde ese lugar nomás, así de manera bien simple. Ese es un tema, porque cruzaste la palabra formación. Pasamos de inmediato al fútbol, vamos a cambiar de vereda, y le voy a pedir la opinión al Flaco, porque menciona la palabra formación. Ayer tuvimos la presencia de Chile en el preolímpico. El primer partido se cae ante Perú 1-0. Y esta es como la última selección joven que hay, donde ya gran parte de los jugadores juegan en primera división, es una realidad, algunos en primera vez como titular, pero uno no ve esa consolidación, el futbolista que ya esté formado, y responde a lo que tú decías el otro día, Flaco. No has ido a los últimos mundiales sub-20, ahora llegas con ilusión siempre un torneo sub-23, sabiendo que está Uruguay, que está Argentina y que todo es muy complejo, pero había un partido a ganar, que era el del debut ante Perú. Por momentos se tuvo la supremacía del partido, por momentos se generaron ocasiones de gol sin ser un equipo contundente, porque no era un equipo contundente, que era inmensamente superior a Perú, pero todo parecía que el partido lo podía ganar, pero finalmente lo terminas perdiendo, terminas cayendo, y bastante decepcionante este inicio de La Roja, Flaco.
Sí, bueno, hay una lectura global que yo creo que todos la tenemos, incluso el Nico Córdoba fue bien claro hace un par de semanas en dar este diagnóstico del fútbol chileno, que se juntan muchas cosas. Primero, que el dirigente no quiere invertir, que quiere obtener ganancias a final de año y repartir la platita que entra por todos lados, menos invertir en inferiores. Que se compite poco, son contados los equipos que por ahí marcan la diferencia y que van a jugar torneos al extranjero, caso Colo-Colo, caso Higgins, habrá un par más. Y el hecho que también tenemos que en algún momento pagar las consecuencias de lo que hicimos en pandemia, que está bien, había que pararle el fútbol, pero en Chile se demoraron prácticamente 2 años y medio en volver a competir, y por supuesto que eso se tiene que reflejar en algún momento y se extiende nuestra mala racha a nivel de inferiores, por así decirlo. Esto ya sub-23, deberían ser todos profesionales prácticamente. A mí me parece que, entiendo el primer llamado de atención de Córdoba a futbolistas como Luis Rojas, como Morales, como Ahumada, 3 que pintaban, por ejemplo, para ser titulares en un equipo, y me parece que está bien el desde. Sin embargo, igual yo tengo mis aprensiones con la conformación de la lista. Me cuesta entender que no haya habido un lateral izquierdo natural, porque a Daniel Gutiérrez le cuesta mucho pasar, y el otro es Esteban Matus, que siempre en inferiores en Audax fue extremo. Yo entiendo lo de Morales, y no me voy a poner a defender a Morales porque está mal el chico, y hace rato que viene con problemas con técnicos a los cuales no les hace caso. Yo les he contado el problemita que él tuvo, por ejemplo, con Diego López, que le intentó enseñar a marcar de mejor manera. Pero me faltó un hombre como Riquelme, por ejemplo, de Everton. Me faltaron nombres que tienen un poquito más de continuidad. Y ya yendo a la cancha, evidentemente hay un problema de que primero, técnicamente me parece que el segundo tiempo no lo lee de la mejor manera. Yo creo que después del primer tiempo está bien, puede haber quedado más conforme porque llegamos muchas veces al arco. Ayer anoche, me quedé con muy malas sensaciones al ver el partido, al ver el compacto. Dije, en verdad deberíamos haberlo ganado el primer tiempo, haberlo definido a Perú, que recordemos, no era un Perú sub-23, era un Perú prácticamente sub-21 y medio alternativo, porque los equipos peruanos no quisieron no quisieron prestar a muchos de sus jugadores sub-23. Había que liquidarlo el primer tiempo. Sí, Perú pateó una vez al arco y fue la del gol. Entonces, después viendo el compacto quizás le bajé un cambio, pero me queda el mismo sentimiento de que no se puede perder con Perú. O sea, fue una farra el primer tiempo, y el segundo, yo esperaba, después de lo que dijo el Nico Córdoba, que físicamente el equipo respondiera, y al minuto 50 futbolistas como Vicente Pizarro, como César Pérez, como Cepeda, como Julián Alfaro, como Arriagada, ya no se podían las piernas. Puedo llegar a entender de hecho hubo un cambio para Perú también, pues entonces... Hubo un cambio importante cuando entró Gonzalo Tapia, me parece que fue marcando diferencia. De hecho generó un par de ocasiones para Damián Pizarro, que tampoco se pudo convertir, pero sí tuvo una baja en ese segundo tiempo Chile, tiene razón. Sí, o sea, a César Pérez lo fueron a intermediarios desde Italia, estaba la gente del Werder Bremen, que nosotros hablábamos la semana pasada que lo venían a ver, y después de lo que hizo, yo no sé si se lo van a querer llevar. O sea, al minuto 50 ya no podía más el chico, lo que hace en la jugada del gol, o sea, ni siquiera es que quede tirado, quedó de pie y se lo sacaron con una finta, no sé, me lo hizo parecer tan fácil todo. Entonces me quedé con sensaciones muy encontradas. Yo creo que los futbolistas le terminan fallando al Nico Córdoba, que apostó por ellos totalmente, como al menos los mejores preparados físicamente, o los más profesionales dentro de un ciclo que contó con varias indisciplinas, porque para mí lo de Luis Rojas es una indisciplina, lo de Ahumada con Morales también tiene que ver con la disciplina, que tú estés en tu peso, con tu grasa corporal, en los números que corresponden. Me parece que son cuestiones disciplinarias dentro del fútbol profesional. Tienen que entender que es profesional para ellos, ya están ganando plata con aquello. Entonces, me parece que fallan los jugadores, y también quizás en la lectura del segundo tiempo el Nico Córdoba, me queda esa sensación de que después de un primer tiempo donde se llegó mucho al arco, él pensó que iba a ser quizás un poco más sencillo ganarnos el segundo, pero las piernas a los jugadores no le respondieron. Flaco, mira, voy a cruzar 2 versiones para que las pueda analizar Manuel. Porque Manuel, habló el Nico Córdoba post partido, y también hubo declaraciones de Lucas Asadi, y me parece que hay cosas interesantes que se cruzan respecto a lo que pasó en el partido. Claramente Nico Córdoba lamentando, dijo, fuimos superiores al rival, intentamos jugar, hicimos todo lo que pudimos,
tuvimos muchas más ocasiones de gol, pero también es cierto que en el fútbol no hay merecimientos, gana el que la mete adentro, y ellos fueron certeros en la única acción clara de gol que tuvieron. Eso es algo lamentable y que pesa. A la rápida recuerdo al menos 5 o 6 ocasiones de gol claras debajo del arco, y lamentablemente estamos acá analizando un partido que es muy difícil de explicar porque lo hemos perdido. Puso un punto en la cancha, mira, dice, esta cancha no está apta para un campeonato de este nivel, está llena de arena, los controles se dificultan, la pelota no corre, y eso claramente para el que intenta jugar e intenta armar jugadas cuesta mucho más. No lo estoy poniendo como excusa, pero es la realidad. El que espera tiene mucho más a favor porque espera y sale de contra. Habló del planteamiento y lo valoró de cierta manera, dice, este es un proceso que está empezando y lamentablemente nos cae esta derrota inmerecida a mi juicio e inesperada porque teníamos mucha confianza. Creo que el partido fue preparado correctamente y los jugadores interpretaron bien mi mensaje. Llegar al gol es muy complejo y creo que lo positivo es que se tuvieron distintas situaciones y eso fue muy importante. Ahí es donde yo les digo a los jugadores que aparecen sus capacidades. Lamentablemente hoy no aparecieron, pero sé que las tienen. Eso fue lo que dijo el Nico Córdoba. Pero algo que me llamó la atención fueron las declaraciones de Lucas Asadi, porque dice, tenemos que corregir varias cosas, sobre todo en lo táctico, más que en lo físico. Creo que nos costó un poco en lo táctico, mover un poco más la pelota antes de llegar a definir. ¿Cómo se pueden interpretar estas dos situaciones? La versión del técnico, que de cierta manera queda conforme con el planteamiento, pero también uno de los jugadores que está en el terreno de juego, que también quedó al debe, termina diciendo que hay que mejorar en lo táctico. Tal vez a los jugadores les cuesta interpretar la idea del Nico, Manolo. Es que, a ver, por lo que leíste tú, Edson, yo veo que lo que se refiere a Sadi en lo táctico tiene que ver con mover la pelota, o sea, con ir encontrando los espacios libres, ¿no es cierto?, para poder recibir e ir avanzando quizás de manera más rápida, ir progresando en la cancha hacia el ataque, y eso lo dice también el Nico. O sea, él entiende que los jugadores tienen las cualidades, pero el día no interpretaron de la manera clara el planteamiento que se les propuso. Y ahí sin duda me parece a mí que lo de Asadi es una autocrítica y lo de Nico me parece que es una explicación a la situación. Yo por lo menos lo entiendo de esa manera. Ahora, al final, efectivamente, tiene que ver con ganar. La cancha buena, mala, el que propone más, el que propone menos, uno tiene que estar claro que todas esas dificultades pueden suceder en el partido, ¿no es cierto? Y hay que tener la claridad desde la banca y también desde la cabeza de los futbolistas para ir encontrando los lugares, porque uno agarra una pizarra, ¿no es cierto?, marca, entrena, hace movimiento, les hace ver espacios, dónde recibir, cómo recibir, un montón de cuestiones, pero después hay un tema que tiene que ver con la toma de decisiones. Y eso ya es absolutamente personal. Es absolutamente personal. Y hay momentos en que el futbolista puede estar un poco más nervioso, hay momentos en que el futbolista puede estar un poco más tranquilo, y eso lo va a llevar a tomar mejores o peores decisiones. Y eso escapa muchas veces de la estrategia propiamente tal, ¿entiendes? Pero a mí me parece que desde lo que tú leíste hay una explicación de lo que hace el Nico y hay una clara especie de disculpa desde lo que plantea Sadi. O sea, yo lo veo desde ese lugar, no lo interpreto como un cuestionamiento al entrenador. A mí me pasan varias cosas con esto, porque está bien, uno los escucha a ambos, pero en cancha a mí me queda esa sensación de que hay culpa de ambas partes. Por supuesto, en la toma de decisiones, que por lo generalmente no es correcta. Chile abusa mucho del pelotazo, o sea, es verdad, sale jugando, trata siempre de salir jugando a ras de piso, pero salía con uno de los centrales, con Vázquez o con Vidal, avanzaban un par de metros, se daban algunos pases entre ellos, y estaban ellos dos, los dos laterales, Pérez, Pizarro y muchas veces Asadi, es decir, 7 jugadores más el arquero 8, por detrás del primero que hacía presión en Perú. Y lo primero que se optaba era un pelotazo, entonces... Ahí, Flaco. Me cuesta ver a 8 en campo propio lanzando un pelotazo
a tres que están arriba que no están juntos, como que dije, como que me costó mucho entenderlo. Y lo otro es cuando Chile se posicionaba en campo rival, que era todo muy lento, que todo terminaba con un pase atrás y después abrir. Había poca intención de Alfaro y de Cepeda de buscar el 1 contra 1, echar a correr la pelota. Entró Tapia, lo intentó 5 veces, le salió una vez, pero la verdad es que me parece que hay algo de culpas compartidas también. Por ejemplo, a los Gutiérrez, a Gutiérrez a los dos Gutiérrez, los dos laterales, nunca los vimos pasar en ataque. Siempre muy solos, Cepeda con Alfaro, luego Tapia, poco tándem, de verdad poca sociedad. Son pocos los minutos donde tú ves que se juntan 3, 4 futbolistas, a diferencia como lo hizo Peruano en el segundo tiempo, que es verdad, llega una vez. Pero la jugada del gol es un reflejo de lo que venía pasando y allá nos tenían un poco más la pelota. Sí, ahí dentro de lo que dice el Flaco, a mí tal vez lo que más me llamó la atención es esto del medio campo, cómo se lo saltaban y cómo se tenían que adelantar los volantes. Porque cuando el Flaco dice en la intervención anterior que Pizarro, que César Pérez terminan muertos, que se le acaban las piernas de cierta manera, el recorrido que hicieron a mí me llamaba la atención, porque era un recorrido muchas veces sin pelota y donde se los saltaban y corrían sin balón. Y siempre del fútbol, Manuel, se dice que cuando corres sin la pelota te terminas desgastando mucho más. Ahí hubo una figura que a mí me llamó la atención desde el planteamiento de Chile, cómo se fue saltando ese mediocampo y la elaboración. Muchas veces, como bien decía el Flaco, recaían los centrales. Yo quedé con preocupación un poco de todo, entendiendo que es el primer partido, pero también venían hartos partidos amistosos que Chile había jugado, se hablaba mucho de una buena preparación, se habló mucho de los mensajes del Nico, pero en la cancha no se pudo interpretar de buena manera la idea del entrenador. Tuviste ocasiones, por ahí lo tuvo Luciano Arragá el primer tiempo, que me parece que desde lo individual hizo un bajo partido, la tuvo en la primera intervención Damián Pizarro, que termina chocando en el arquero, se encontró de casualidad ese balón el arquero, algún cabezazo de Vidal, o sea, ocasiones de gol hubo, y probablemente este discurso mucho cambiaba con el resultado, que es como terminamos analizando el fútbol siempre, pero a mí me genera una preocupación. Lo conversábamos el lunes pasado con el Flaco Fernández respecto a esta derrota que tuvo la Católica la semana pasada con Sporting Cristal, que fue contundente, fue un 5-0. Bueno, era el primer partido. Ahora juega con Alianza Lima, termina empatando a 0. La selección chilena termina cayendo ante Perú en el Sub-23. Y ahí me entra un tema de preocupación, porque la selección chilena siempre ha tenido niveles parejos con Perú, etcétera, pero al final como que siempre le terminaba ganando. Era muy parejo, pero era Chile el que ganaba. Y en este último tiempo esa tendencia con el fútbol peruano se ha ido perdiendo, Manolo, y ni hablar con los ecuatorianos, ni hablar con los colombianos, como que sentimos que el fútbol chileno sigue en esta caída libre que es tan preocupante. Sí, claramente, y con respecto a lo que decía el Flaco, yo también comparto que las culpas son compartidas. Aquí no hay ni el entrenador ni los jugadores son más responsables. Ahora, hay situaciones en las que efectivamente a lo mejor el entrenador le puede errar en la estrategia, ¿no es cierto? Y pasa a ser responsable, pero en situaciones como esta yo creo que hay veces que la poca experiencia internacional, y lo hemos dicho aquí un montón de veces, también te juega una mala pasada, ponerte la camiseta roja, ir a jugar al extranjero, por los puntos, es parte de la formación, y de repente aquí hay futbolistas que tienen algunos partidos, ¿no es cierto?, en primera división del fútbol chileno, pero no es la misma sensación, no es el mismo nerviosismo, no. Y el pánico escénico existe muchas veces. Ahora ojalá ellos ahora quedan libres en la segunda fecha, por lo tanto van a tener muchos más días para, ¿no es cierto?, preparar lo que viene con Uruguay, y ojalá puedan revertirlo, porque bueno, el Nico al parecer tiene la confianza, tiene ahí el talento, lo reconoció, pero es claro, con el rival directo tuyo del grupo al final, porque es así un poco, no logras sacar la ventaja que requieres, pues, las expectativas pasan a ser bastante flojas. No, y además, digámoslo, era ganar la Perú, era una obligación para tener cierta ilusión,
porque era de los 4 rivales que teníamos, era el, entre comillas, más sencillo, que en el fútbol nunca hay un rival sencillo, pero que se entienda, era el rival quizás más abordable, y había que ganarle para meterle un poquito de presión a los otros. O sea, después empató Argentina con Paraguay, que Argentina para mí sigue mostrando ese lado débil al tener a Mascherano en la banca, de verdad, de fracaso en fracaso, y sigue ahí solamente por ser amigo de Messi, protegido de Tapia, y Paraguay con harta personalidad también. Entonces van a ser rivales duros, y si Chile quería tener cierta ilusión, lo mínimo era ganarle a Perú. Mira, yo creo que se va a mejorar, ¿eh? Yo creo que Chile va a rescatar un par de puntos, pero es muy difícil optar a uno de los 2 cupos hacia el cuadrangular final. Vamos a estar muy expectantes durante toda la semana respecto al próximo desafío de la Roja Sub-23, pero donde hubo una buena noticia fue en Inglaterra, porque Ben Brereton, que lo pasó mal en España, que cada vez que vino a jugar en la Roja en este último tiempo no anduvo bien, vuelve a Inglaterra, debuta en la Premier y termina convirtiendo un gol, y un gol que en la posición es muy de 9, toma una pelota rápidamente en el área, en el centro del área, y termina finiquitando de buena manera, y pareciera que Inglaterra es su lugar en el mundo, Manolo. Hay jugadores que se sienten más cómodos en ciertos... Es el primer partido, es el primer gol, uno no lo puede interpretar como una constante y de que ya es un éxito este paso en su nuevo equipo y que va a ser una constante, no, lo va a tener que demostrar, pero pareciera que sin duda se siente mucho más cómodo en Inglaterra que en otro lugar. Es lo más probable, porque quizás ese fútbol también lo acomoda un poco más, a mí me parece. En Brereton yo creo que es un futbolista con mucha energía, con algunos movimientos y alguna disposición en el juego súper importante, pero no me parece un futbolista talentoso. Entonces, de repente, llegar a España, ¿no es cierto?, al Villarreal, donde quieren jugar desde otras cuestiones, un juego mucho más construido, un juego donde el delantero viene a apoyarse mucho, donde es parte de una posesión, etcétera, etcétera. Sin duda que es difícil para un futbolista como Ben Brereton, que al final su mayor potencial está, ¿no es cierto?, en los espacios, en hacer movimientos, ¿no es cierto?, a la espalda de los defensores, en los duelos en el 1 contra 1. Y claro, y en Inglaterra, quieras o no quieras, se juega más de esa manera. Por lo tanto, también para él va a ser importante retomar las confianzas quizás y ser opción desde otro lugar para la selección chilena. Flaco, es curioso esto, y a mí me parece súper interesante la visión de Manolo, porque tal vez la liga más atractiva de ver y la que más nos gusta es la Premier. Para muchos me parece que hay un consenso, pero en España se juega distinto y las capacidades terminan siendo distintas, y en un lugar claramente se acomoda y en otro no, y muchas veces en este fútbol que es más lento, que es menos vertical, que puede ser el de la liga en comparación al inglés, después los resultados en la Champions terminan siendo distintos, etcétera, pero cuando viene a Chile también, pues, que ese fútbol menos directo, de distancias distintas que tiene que recorrer, no se ha sentido cómodo, y acá lo pudimos ver en su debut, que ya era otro Ben. Es que está en casa, al final, está en casa, es el fútbol con el que siempre soñó. De hecho, me decían que estaba muy contento porque cumplió un sueño, que era anotar en Premier League. Y cuando él se va a España, corre muchos riesgos, porque sube una categoría, estaba en Championship, y sube una primera división, en una liga diferente, con una cultura diferente, con un idioma diferente, y más allá de que él entendía algunas palabras en español, a mí me dicen que fue una locura intentar adaptarse a la cultura española, que prácticamente no se entendía, que por ejemplo cuando estás con las pulsaciones a 1000 jugando y le daban una instrucción, él lisa y llanamente no entendía. Le pasa mucho también en la selección, y que no se pudo acomodar. Y de vuelta en su país seguramente se sintió más acogido, se siente más cómodo, y por supuesto también se refleja en la cancha. Yo estoy de acuerdo con Manolo, no lo encuentro en superclase, técnicamente le cuesta bastante. De hecho, recién hace poco tiempo estamos viendo que ocupa la zurda para algo más que apoyarse, pero por supuesto es innegable que cuando llegaba con confianza a la selección era más que un aporte, y creo que estos goles en el Sheffield United le vienen más que bien para eso mismo, para que al final termine
termine siendo un aporte, tal como lo era antes, en la eliminatoria anterior, para la selección. Eso es lo que más nos interesa. Así que bien por él, bien por él. Gabriel Suazo, por su parte, erró un penal y convirtió 1-1. Dice, ¿cómo? Patearon 11 veces los equipos. Pateó 2 veces Gabriel Suazo, terminó quedando eliminado el Toulouse en la Copa Francia, así que mala noticia para el chileno Gabriel Suazo, buena noticia para Ben Brereton. 7:30 minutos ya este 22 de enero, una pasada rápida por la comunidad. Negrioli, saludos para él. Jaime Quilpatay, Patricio Arias, Felipe Lotaz, Eduardo, Jorge Aguilera, la gente que está interactuando en masa. Vamos a ver cómo van con los likes. La invitación a poner like para el segundo bloque, para que vamos rompiendo ahí los récords semana a semana, porque además en el segundo bloque vamos a hablar del debut goleador de Universidad de Chile, del empate de Universidad Católica y de toda esta, ya es una teleserie, una película de intriga, todo lo que pasa con Arturo Vidal, porque realmente es una locura. Vamos a la pausa y volvemos en Metrópolis AM. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La clave me escucha. Un chapuzón para